Buenas tardes. Vamos saludándolos a todos. Vamos a esperar a que se vayan conectando más personas para comenzar nuestro taller. Los vamos saludando a todos. Listo. Vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión que les trae la Casa Museo Antonio Nariño. Hemos iniciado un nuevo ciclo de talleres. Esta vez vamos a estar hablando sobre derechos humanos para niños, pero igual estas actividades están enfocadas para todo el público, así que esperamos que participen, que nos acompañen. Y para empezar, queremos contarle un poco que esta es como una nueva jornada que vamos a hacer de talleres. Va a ser durante el mes de julio. Vamos a estar trabajando todos los sábados a las 3 de la tarde y vamos a ir enfocando distintos aspectos sobre los derechos humanos. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la historia de los derechos humanos, porque es necesario que nos contextualicemos, que vayamos aprendiendo cómo de dónde vienen, para dónde van, y por lo tanto vamos a ir viendo este recorrido histórico, y a la vez tenemos una actividad con la cual lo que necesitamos es imprimir el material que van a encontrar, creo que en el primer comentario de este envío. Si no lo han puesto aún, no hay ningún problema, ya en un ratico les vamos a poner el link. Así como pasaba anteriormente cuando estuvimos haciendo nuestras jornadas de museo paseo virtual, recuerden que si ustedes no han impreso el material hasta el momento, no hay ningún problema, pueden hacer este después, ya que estos videos siempre quedan publicados para que ustedes los puedan ir a ver más adelante o en otro momento, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de derechos en la Casa Museo Antonio Nariño? Resulta que Nariño tuvo una relación con los derechos, eh, fue un momento muy importante de su vida, también fue definitivo con respecto a como todos los sucesos que vinieron más adelante en su vida, pero esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando estemos trabajando en nuestra actividad específicamente. Para comenzar, cabe aclarar que cuando nosotros hablamos de derechos, nos referimos como a ciertas libertades, a ciertos beneficios a los cuales pueden adquirir, los cuales pueden tener todas las personas por el simple hecho de existir. O sea, ¿cómo así que yo simplemente existo y tengo derechos? Sí, exactamente. Todas las personas que están en el mundo, es decir, aproximadamente 8.000 millones de personas, desde que nacen hasta que mueren, están protegidas por una serie de derechos humanos, por eso llevan ese nombre. Y estos derechos se crearon con la finalidad de que todas las personas tengan una vida digna, es decir, que tengan una vida buena, que tengan una vida bonita, en paz, tranquila, perdurable, con salud, así. Pero pues obviamente nosotros sabemos que los derechos no siempre han sido los mismos, que han cambiado durante el tiempo, que quizás en este momento tampoco son como tan perfectos como nos gustaría que fueran, así que vamos a empezar por todo el recorrido histórico de los derechos humanos. Para comenzar vamos a viajar, nos vamos a ir para el año 539 antes de la era común. Resulta que Babilonia fue conquistada por un señor que se llamaba Ciro el Grande y su ejército. Entonces pues ellos van, conquistan Babilonia y logran como obtener ese poder, y Ciro el Grande declara tres como derechos fundamentales. El primero era que las personas podrían escoger libertad de culto, es decir, podían escoger qué religión era como de su agrado, qué era lo que le proferían una fe. Segundo era la igualdad racial y el tercero era la libertad de los esclavos. Este es el primer registro que se tiene sobre derechos humanos, ya que antes de la historia de Ciro el Grande se tenían algunos códigos, pero estos no estaban tan enfocados a los derechos, más bien eran como hablar sobre legislación y política. Entonces, bueno,
De Ciro el Grande se crea un cilindro que se llama el cilindro de Ciro, en donde quedaron consignados como estos decretos que él dijo que se tenían que cumplir en Babilonia, y pasa muchísimo tiempo después hasta cuando volvemos a hablar de derechos. En este segundo momento nosotros viajamos para Inglaterra, llegamos a 1215 y vamos a hablar sobre un señor que se llamaba Jack Lackland. Jack Lackland era un gobernante que no tenía muchísimo respeto por los derechos de los demás. Así que sus súbditos se pusieron muy bravos con él y decidieron obligarlo a firmar una declaración de 65 artículos donde se planteaban derechos para todos casi que por igual. Este es el primer documento como legal que existe en el cual ya se hablan específicamente de derechos, y de allí volvemos a pegar otro salto muy grande. Vamos a viajar a 1628, cuando por culpa del rey Carlos I, el cual era como también muy abusivo en el poder, lo obligan a firmar una carta que se llama la Petición de Derecho, en donde también se le pedía que tenía que controlar como el poder que él tenía sobre sus súbditos. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de derechos, generalmente estamos hablando de una lucha continua, es decir, es como un momento en el cual los derechos como que se pierden, vienen ciertos momentos de revuelo, de revolución, de batallas, y la gente vuelve a adquirir estos derechos que se han perdido. Diana Uribe, que es una historiadora colombiana muy famosa, suele decir que los derechos no son como las lámparas, es decir, no es algo que ya exista, que esté fabricado, que uno pueda ir a conseguir a un sitio y lo compre y ya sea de uno. No. Los derechos son esas libertades por las que siempre hay que estar como luchando, porque siempre han llegado con conflictos que han hecho que los derechos se borren por completo. La máxima expresión de cuando los derechos se perdieron así como del mapa fue cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero cuando suceden este tipo de conflictos casi que hay que empezar de cero. Entonces, bueno, nosotros estábamos ubicados con el rey Carlos I, estábamos para 1620, nos vamos a ir para Estados Unidos, llegamos a 1776. En 1776, un 4 de julio, es decir, hoy, hace 244 años, se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Con respecto a los derechos, filosóficamente hablando, esta declaración es súper importante porque allí se está hablando sobre las libertades de las personas para hacer revolución y como sobre esos derechos básicos los cuales los pobladores podían adquirir. Pero de allí, entonces, 10 añitos más adelante nos quedamos en Estados Unidos y para 1788 se firma la primera constitución de los Estados Unidos de América. Constitución que aún sigue vigente, obviamente han tenido sus modificaciones, pero es decir, estamos hablando de una constitución de casi 2234 años atrás. Esta constitución es súper importante, es la primera constitución que se encuentra como a nivel mundial, fue como aliciente para la Revolución Francesa, y a la vez pues allí se habla sobre los derechos básicos de los ciudadanos. Entonces, como les decía, nos vamos ahora a pegar un brinco hasta Francia. En Francia llegamos para 1789, en donde están en medio de una revolución terrible, lo que conocimos como la Revolución Francesa. Durante esta revolución, el pueblo está cansado con la monarquía, siente que sus derechos fueron completamente vulnerados y comienza pues un momento de muchísimas dificultades, muchísima violencia, y de allí surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es un como momento súper importante para nosotros como la Casa Museo Antonio Nariño, porque justo allí es como en donde se ve la relación de Nariño con los derechos. Cuando estemos comenzando con nuestra pieza les voy a explicar exactamente el por qué. Pero entonces terminemos nuestro recorrido histórico. Estamos en Francia, de aquí nos vamos a ir para Ginebra. En Ginebra se crea el Tratado de Ginebra, en donde se empieza a hablar sobre los derechos en tiempos de guerra, que era un tema que nunca se había tratado con anterioridad. Y de allí saltamos a los dos últimos momentos y que son los más importantes. La
conformación de la Organización de las Naciones Unidas, que fue una organización en donde ya se viene a hablar sobre la importancia de gestionar los conflictos entre países. O sea, la organización viene a ser quien gestiona esos conflictos para evitar guerras en el futuro. Y 2 años después aparece la agrupación que se creó para hablar sobre derechos humanos desde la ONU, y surgen los derechos universales del hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho, vemos que hay como muchísimas facetas. Escuchamos derechos de los niños, escuchamos los derechos del hombre y del ciudadano, escuchamos los 4 derechos fundamentales, escuchamos la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, realmente esto lo único que ha sido es como hablar del mismo tema, pero en diferentes momentos y en diferentes contextos. Hasta el día de hoy, todas las constituciones de las repúblicas democráticas están basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque pues allí se consigna como de la forma más completa, son 30 artículos, un consenso a lo que llegaron la mayoría de los países que participaron, y por eso es universal, porque es como lo que más se ha podido unir para abarcar y hablar sobre derechos. Aquí termina todo nuestro recorrido histórico sobre los derechos humanos. Es un tema un poquito denso, es un tema un poco largo, pero nosotros también tenemos que saber de dónde vienen, porque cuando hablamos de derechos generalmente pensamos que es como de pronto algo como colombiano, o que está en la Constitución de Colombia, o que se lo inventó el presidente, pero pueden darse cuenta que traen muchísimos años atrás. Obviamente uno esperaría que después de tanto tiempo los derechos fueran como garantizados para todos, pero como les decía, la verdad es que los derechos siempre tienen como altibajos. Hay unos momentos en que la población casi siempre está muy bien de derechos, y de repente pues suceden conflictos, suceden guerras, suceden cualquier tipo de actos que afecten a una persona, vienen a vulnerar sus derechos. Y de pronto ustedes han escuchado que en noticias se habla mucho como de la restitución de derechos, están hablando sobre sus derechos fueron violados, y ese tipo de comentarios, porque aunque todos podemos acceder a estos derechos, pues hay algunos problemas todavía por el camino que vamos a ir abordando en estos talleres que vamos a ir trabajando. Pero entonces listo, vamos a pasar a nuestra actividad del día de hoy. Como yo les dije, en el link del comentario encontramos un enlace, en el primer comentario está en vivo, perdón, encontramos un enlace en donde está el material para este taller. Es una foto, yo ya lo tengo aquí cortado y ahorita les muestro bien, es una foto completa de un rompecabezas. Decidimos utilizar este rompecabezas porque esta pieza que tenemos acá es súper importante para la Casa Museo Antonio Nariño. Es una piedra que encontramos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, la declaración que se creó en Francia después de la Revolución Francesa, y es muy importante porque Nariño fue quien tradujo esta pieza que encontramos acá. Entonces vamos a empezar a trabajar en ella y ya les voy contando otros datos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es que necesitamos pegante, tijeras, necesitamos un cartoncito y el material. Vamos a ubicar la cámara y ya les sigo mostrando. ¿Listo? Listo, vamos a estar ubicando nuestra cámara. Listo, entonces ahí está bien, perfecto. Voy a correr esto para allá y así creo que quedamos mucho mejor. Listo, entonces tenemos el material. Yo les voy a mostrar, yo ya tengo acá unas fichas cortadas porque pues esto es un proceso más o menos larguito, entonces ya les voy a ir contando. Saludamos muy especialmente a todas las personas que se han conectado hasta este momento, les agradecemos mucho que participen. Saludamos a Julie, Julie siempre nos está acompañando desde nuestras sesiones de Museo Paseo Virtual, entonces bueno, esperamos que también realicen estas actividades.
Les voy a mostrar cómo lo voy a hacer con este pedacito pequeñito que me hace falta porque resulta que hacer esto es un poquito tedioso, ¿listo? Entonces ya más adelante les voy a dar otras indicaciones que es como importante tener en cuenta, pero entonces voy a explicarles exactamente con este pedacito. Ustedes tienen su impresión, entonces la van a coger, la van a llenar de pegante y la van a colocar sobre un cartón. Listo. Entonces vamos a ir poniéndole pegante a esto y mientras tanto les voy contando. Para quienes nos estuvieron acompañando en las sesiones de Museo de Paseo Virtual, cuando nosotros estuvimos hablando de la imprenta y de la relación de la imprenta con Antonio Nariño, que fue nuestro último taller, estábamos contando que Nariño tenía su imprenta que llamaba la imprenta patriótica y resulta que él un día sabe perfectamente que pues en Francia ya se crea este documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y él decide publicarlo en su imprenta patriótica. Entonces, pues Nariño en parte sabía que esto le iba a traer problemas porque él sabía que este era un documento pues controversial. Cuando nunca se ha hablado de derechos y se empieza a hablar de derechos es como que los gobernantes también saben que tienen que empezar a garantizar estos derechos y se vuelve pues un conflicto poder hacerlo de la forma que se espera. Entonces Nariño sabía que en parte hacer esto iba a ser como motivante en todas estas ideas independentistas que él tuvo más adelante. Pero entonces un domingo él se decide a publicar y lo que hace es que consigue un papel muy bonito, muy fino y publica sus derechos y los empieza a repartir en una iglesia un domingo por la mañana. Él hace eso y al ratico se arrepiente y va y recoge algunos de los como de estos periódicos que le entrega, pero aún así no los logra como recoger completamente. ¿El por qué lo hace en un papel muy bonito? Porque esperaba que con esto pues podía decir como bueno, si me llegan a criticar el hecho de estar publicando estos derechos, pues yo voy a decir que esto simplemente es economía, o sea, es un trabajo que estoy haciendo, lo estoy haciendo muy bonito, puedo cobrar por él, entonces pues es un trabajo. Pero igual pues a Nariño se le enjuicia por haber hecho esta publicación con una excusa de que los márgenes que había utilizado no habían sido correctos, entonces a él se le manda a prisión, se le expropia la imprenta, pero esto lo único que hace es que él solamente como que cree como más interés en compartir estas ideas de libertad y de independencia. Entonces listo, les sigo mostrando. Bueno, seguimos saludando a todos, saludamos a Gaby. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos ya esto pegado en nuestro cartón, entonces vamos a empezar a cortar. Primero cortemos las partes exteriores y después las interiores. Los niños que estén en casa, por favor, le piden a sus papás que les colaboren cortando o a un adulto, ya que es un proceso más o menos larguito y pues obviamente no queremos tener ningún accidente. Ya más adelante ustedes pueden llenar con toda la facilidad del caso, pueden armarlo. Entonces vamos a cortar esto en los pedacitos. Igualmente también les voy contando que escoger un rompecabezas no fue únicamente como porque sí, sino tiene una razón bastante importante. Resulta que cuando nosotros vemos un rompecabezas nos damos cuenta que todas las piezas son diferentes. Pero los rompecabezas tienen la propiedad de que aunque sus piezas sean diferentes, todas pueden encajar. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros hablamos de derechos humanos porque cada una de estas piezas podría ser, por así decirlo, una persona. Entonces, si vemos estas piezas, tienen sus partes, tienen como sus formas, tiene algo que la caracteriza, tiene un contenido por dentro, y pues todos nosotros somos así.
Entonces lo importante es que las piezas de un rompecabezas, aunque sean tan diferentes, pueden llegar a encajar perfectamente. Y esto es algo que logran hacer los derechos cuando se cumplen para todos. Hacen que todos podamos vivir en sociedad y podamos hacerlo de una manera tranquila, que todos encajemos en comunidad sin ningún problema, que se nos respete quiénes somos, porque, nuestra forma de pensar. Entonces por eso nosotros decidimos elegir este rompecabezas para poder hacer esta actividad, para que ustedes también vayan viendo que los derechos no solamente están ahí como escritos, sino los derechos tienen como muchos contextos para poderlos manejar. Entonces, bueno, ahora vamos a cortar, ya cortamos los exteriores, vamos a ir cortando las fichas y ya les sigo contando sobre esta pieza que tenemos en nuestra casa Museo Antonio Nariño. Es como una de las piezas más grandes, a la vez se considera que está aproximadamente hace unos como 20 años, no más, como unos 40 años atrás. La vinieron a instalar justamente cuando el gobierno adquiere la casa, luego de que ya le iba fuera declarado monumento nacional, que fue como para 1965 aproximadamente. Entonces, para estas épocas es cuando ya se empieza a crear como tal este Museo Antonio Nariño, y esta placa viene a ser como una de esas piezas que se encuentran, que es muy representativo. Entonces, cuando les decía que con calmita es porque igual estas punticas se van a ir doblando, pero pues no hay ningún problema porque ya ahorita les podemos hacer un poquito de presión y ahí mismo ya se va analizando. Otro dato muy curioso con esta pieza que tenemos acá es que si ustedes van a verla, que esperamos que muy pronto puedan ir a verla, se van a dar cuenta que, o pensarán más bien, que tiene es que errores ortográficos. Pero lo que pasa es que cuando Nariño la tradujo, pues la ortografía no tenía nada que ver, digamos, con la ortografía actual. Entonces encontramos palabras como por ejemplo, ya les cuento. Tenemos palabras como por ejemplo executar, o sea, uno va y lo lee y piensa que está escrito con X, que está escrito mal. Pero resulta que así era como se escribía en la época y pues ese tipo de aspectos se tiene que respetar porque hacen parte de ese contexto histórico en el cual pues se creó el documento. En esa época generalmente se hablaba, se escribía como sonaba la palabra. Entonces, por eso nosotros vemos que hay documentos antiguos que tienen como una ortografía muy extraña. Listo, vamos aquí cortando nuestras fichas. Ya faltan poquitas. Ya saben que ustedes en casa no tienen ningún afán, pueden ir haciendo esto muy despacio, lo pueden hacer después. Lo importante es que pues también pasen un buen momento, que aprendamos sobre derechos y que les quede pues una pieza para que puedan como recordar esta actividad. Listo, ya nos faltan unas poquitas más y empezamos a armarlo. Seguimos recortando. No importa que no quede absolutamente perfecto porque pues ustedes tienen que saber que las piezas igual van a encajar.
Entonces pues no hay lío con que digamos algunas piezas no queden cortadas exactamente sobre la línea, pueden ir por un lado, pueden ir como en el centro. Por eso hicimos una línea bastante gruesa, como para que no sea una limitante. Entonces por ahí pueden ir trabajando. Listo, ya terminamos de cortar todas nuestras piezas. Ahorita más adelante, en dado caso, les voy a leer algunos de los derechos que encontramos en esta placa consignados. Seguimos saludando a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Saludamos a César, muchas gracias también por acompañarnos. Entonces ahora pues ya vamos a empezar a armar nuestro rompecabezas. Yo personalmente les recomendaría que empecemos por estas fichas que tienen una cara plana, ya que nos logran dar como exactamente la dimensión de nuestro rompecabezas. Entonces primero voy a buscar todas las que tengan un lado planito y voy a irlas separando de esta manera. Entonces todas estas son como bordes. Aquí de pronto, si se nos hace muy tarde, pues no terminamos de armarlo, pero es como para que ustedes se vayan dando cuenta más o menos de cómo es. Y para que vayamos aprendiendo un poco sobre estos 17 derechos que hay consignados en esta declaración, en la de los derechos del hombre y del ciudadano. Ya que obviamente pues la Declaración de los Derechos Universales está basada con algunas de las cosas que encontramos acá. Entonces por eso es importante irlos conociendo. Creo que ya logré encontrar todas las que tienen un borde plano. Listo, entonces voy a empezar por las esquinas. Acá tengo una esquina. Acá tengo otra esquina. Acá hay una esquina superior. Y me haría falta una. Que está acá, que no la había cortado bien. Listo. Entonces, nos podemos guiar porque nuestra placa pues tiene letras escritas, entonces podemos darnos cuenta que por ejemplo acá no sé si alcancen a ver bien, entonces a ver si alcanza a ver la letra escrita. Entonces esta vendría a ser como una esquina superior, esta vendría a ser una esquina inferior y esto va más o menos acá. Podemos ir armando primero esta parte que es más clarita, ya que como nos damos cuenta pues el color, esto va a ser como por acá más bien. Eso. Entonces podemos ir armándolo por los colores, ya que si se dan cuenta, entonces los colores vienen como a ser unos claritos por un lado, hay unos más oscuros por otro lado. Y ya vamos a ir armando también toda esta parte del lado. Esta parte inferior también es bastante sencilla de armar, porque podemos ver todo el texto inferior. Entonces miren, ahí va quedando. Les recomendaría que en casa ustedes la vayan pegando de una vez en un cartoncito. Yo en este caso no tengo un cartoncito cerca. Tengo un cartoncito cerca. Entonces las puedo ir pegando, tomo mi pegante y voy colocándolas de una vez para que no se me vayan a perder más adelante. Entonces vamos a hacer como una parte inferior. Yo creo que se me va a caber aquí. Ya les voy mostrando. Es un rompecabezas bastante fácil de armar, pero pues es una pieza muy bonita de nuestro museo. Entonces vamos a poner todos los bordes.
ficha creo que sí, ninguna. Vamos a mirar de pronto cuál otra ficha es inferior. Estas son como superiores. Estas son de lado. Esta también es de lado, de lado. Este es este lado de acá. Vamos viendo qué más encontramos. Acá hay un busto de Nariño. Acá hay más derechos consignados. Esta es una parte superior. Así para que no se nos pierdan. Y vamos a ver que acá todavía nos hace falta un poquito de fichas. Vamos a ver si esto encaja. Intenten ir como descubriendo a ver lo que dice para ver si está bien armado. El texto pues obviamente no es completamente clarito, pero más o menos podemos ir leyendo lo que encontramos allí. Pero igual ya les dije, más adelante vamos a leerlos. O les voy a leer algunos. Entonces ahí les voy pegando. ¿Cuál puede seguir? De pronto está de acá. Entonces ya saben, ustedes van viendo, van mirando a ver si encajan, van a ver si de pronto la palabra sí va ahí, si de pronto les hace falta otra, entonces está así acá. Vamos a irla poniendo. Listo, vamos a ver cómo vamos. Acá creo que nos estaría haciendo falta una pieza. Sí, nos está haciendo falta una más. Recuerden que siempre descubrimos cuáles son como los bordecitos porque tienen una parte que es plana. Entonces, esta viene a estar justo aquí, debajo de la primera. Y vendría con esta, pero todavía nos hace falta una pieza más. Entonces vamos a dejar ahí el espacio mientras encontramos en dónde puede estar. Es muy fácil que se confundan cuando están así todas como súper revueltas. Entonces las vamos separando y vamos buscando a ver cuál nos puede estar haciendo falta. Esto va a ser aquí. Bueno, mientras encontramos esta de acá, voy a ir mirando las de arriba. Listo, entonces ya tenemos la palabra declaración. Esta se alcanza a ver bien. Por lo que es grande. Acá dejamos aproximadamente el espacio de la ficha que nos está haciendo falta en este momento. Ahorita más adelante la encontramos y la ponemos ahí. Listo. Acá podemos ir mirando. Esta viene a ser la que sigue. Por lo que les digo, encaja el texto. Entonces vamos colocándolo. Listo. A ver, miramos si de pronto sigue esta. Sí, entonces la vamos colocando. Entonces allá leemos declaración de los derechos. Vamos a seguir. Acá vendría esta, ya viene a decir la palabra del. Entonces recuerden que viene a llamarse la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces la vamos colocando acá. Seguimos mirando a ver cuál puede venir a continuación. Esta viene acá. Aquí termina nuestra placa, entonces esta vendría por este lado de acá. Vamos colocando. Y esta sería nuestra última ficha. ¿Listo? Entonces ya vamos más o menos viendo cómo va nuestro rompecabezas. Vamos a empezar a hacer esta parte de abajo. Entonces vamos a ir viendo. Esto viene aquí. Estas dos van juntas. Esta ficha es muy cercana.
Listo, estaba acá, estaba acá. Y pues uno siempre va como mirando a ver cómo van encajadas. Las puede ir armando por aparte, ya después las pega cuando ya esté completamente seguro de cómo van. Aquí creo que va esta ficha de acá. Sí, y ya tenemos todas estas de acá. Y ahí vamos armando todo el borde de nuestro rompecabezas. Como se pueden dar cuenta, el cartoncito que yo elegí es muy pequeño, pero pues yo solamente les estoy mostrando. Ustedes en casa lo pueden hacer con uno más grande y así les queda mucho más fácil. Listo. Seguimos mirando. Esta ficha va aquí. Esta va en esta parte de acá. Y esta ficha viene ubicada justamente acá. Listo, perfecto, ya tenemos todo el borde de nuestro rompecabezas. Nos hace falta una ficha de este lado de acá. Ahorita me imagino que aparecerá porque pues estas fichas suelen como enredarse entre ellas, entonces ya ahorita la buscamos. Y ya vamos armando el resto de los detalles. Por ejemplo, vamos a ir mirando a ver cómo encaja esto. Esta ficha viene a estar en este lado, entonces la voy a pegar directamente para que no se me despeguen más mis fichas. Esta también la voy a pegar. Listo, pegamos esta de acá. Y tal como les venía diciendo, entonces esta es una placa que encontramos en nuestro museo. Está en el corredor principal. Allí encontramos la placa justo al lado de un busto de Nariño, que es el que vemos, es el que estoy acá en este momento armando, que tiene las letras Antonio Nariño, y pues ahí está la imagen. Para que ustedes pues muy pronto ojalá puedan ir a verla, puedan ir a compararla, nos puedan acompañar. Entonces vamos pegando estos laterales. Listo, y acá lo dejamos así para que no se nos desarme mucho. Bueno, entonces ya vamos a ir poniendo el resto de las fichas. Voy a ir apurándome un poquito, ya que igual esto es lo que ustedes van a ir haciendo en casa. Solamente quiero mostrarles un poco cómo funciona toda esta imagen. Acá. Esta de acá viene aquí. No, entonces de pronto viene acá. Sí, más bien. Y ustedes las van colocando como crean que vayan ubicadas. Estas las vamos a levantar un poquito. Se mueven un montón. Y así más o menos la vamos armando. Entonces, bueno, ya cuando ustedes puedan verlas bien, porque ya les digo, no me voy a detener a armarlo como tal, sino que esto es un proceso que quiero que ustedes hagan en su casa, sino que vayan como guiándose. Quiero que las vayan viendo, que vayan viendo como un poco el texto que encuentran en cada una de estas fichas, ya que todas pues tienen uno de los derechos que encontramos que se redactaron para la Revolución Francesa. Les voy a ir leyendo algunos. En el primero dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. El segundo derecho dice: la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. El tercer derecho dice: la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Si ustedes se dan cuenta, pues esto es como en unos términos muy rígidos, por así decirlo. A nosotros a veces nos cuesta un poco poder entender muy bien como la relación entre estos derechos que están así como consignados y
los que se viven en el día a día. Entonces ya más adelante estaremos haciendo como otras actividades que estén encaminadas a que podamos relacionar los derechos exactamente como con historias reales para que ustedes los vayan entendiendo con mayor facilidad. Finalmente, entonces, bueno, ya les decía, el plan no era armar el rompecabezas en vivo, sino que ustedes lo hagan en sus casas, que también me encantaría poder ver las imágenes que ustedes suban, sino solamente quería darles un poco la idea de cómo se arma, lo importante que es pues pegar las fichas a un cartoncito, a una superficie más gruesa, o también pueden utilizar, no sé, cartón paja o cartón cartulina, que son materiales un poco más gruesos. Y pueden decirle a sus papás que también lo pueden cortar con tijeras o lo pueden hacer con un bisturí. Siempre con muchísimo cuidado. Los niños siempre pidan ayuda a sus papás que les colaboren. Pero el plan es que puedan hacer estas actividades y que nos manden la foto con todo el rompecabezas hecho. Entonces acá voy a colocar todo esto. Listo, entonces, bueno, como les decía, hablar de derechos no es fácil. Hablar de derechos es hablar de tiempo, es hablar de un contexto, es hablar de muchas revoluciones, de historias, porque no es fácil. Luchar por los derechos no es sencillo, pero lo más importante es que los podamos conocer. Como les decía, todo este video pues es un poquito más denso por lo que estamos hablando sobre la historia de los derechos humanos, pero ya en otras sesiones vamos a estar haciendo como una actividad un poquito más agradable, más amena. Tenemos 4 talleres con este en los cuales pues vamos a hacer ciertas actividades. Por ejemplo, dentro de 8 días vamos a estar haciendo unas marionetas que nos van a explicar un poco sobre los derechos de los niños específicamente. Vamos a hablar de algunos de los derechos de los niños porque también son muchísimos. Y también más adelante vamos a hablar sobre diversidad, vamos a estar hablando de plantas. Entonces la invitación es para que se sigan conectando a todos estos talleres. Asimismo, ya saben que la Casa Museo Antonio Nariño tiene como una agenda de talleres para ustedes. Los viernes también hay unos talleres para que estén muy pendientes y los vayan realizando en sus casas. Esperamos si llegan a realizar este taller, pues nos manden la foto con el rompecabezas que hayan hecho en sus casas. Ojalá les quede muy bonito. En la publicación hemos dicho que colores, por si de pronto ustedes imprimieron a blanco y negro, entonces puedan colorearlo en sus casas como más les guste. Pero lo más importante es que si participan, pues obviamente nos manden la imagen de estas actividades. No siendo más, esperamos que tengan una tarde muy bonita. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre todo este recorrido de los derechos humanos. Nos estamos viendo los sábados a las 3 de la tarde, sí, por transmisión de Facebook Live. Les deseamos una tarde muy bonita y que estén muy bien. Hasta luego.